El nihilismo es una perspectiva filosófica que ha fascinado y desconcertado a los pensadores durante siglos. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Es una cosmovisión que afirma audazmente que la vida carece de un sentido intrínseco, valor o propósito. Esta perspectiva radical va más allá, extendiendo su escepticismo a varios aspectos fundamentales de la existencia humana, como el conocimiento, la existencia y la estructura de la sociedad. En este ensayo, nos embarcaremos en una exploración crítica del nihilismo, adentrándonos en sus orígenes, conceptos clave, críticas y la relevancia perdurable que mantiene en las discusiones contemporáneas sobre la existencia y la naturaleza humana. Orígenes del nihilismo. El término nihilismo, derivado de la palabra latina nihil, que significa nada, tiene raíces antiguas pero cobró prominencia en el siglo XIX a través de las obras de Friedrich Nietzsche y Fyodor Dostoyevsky. Nietzsche definió notablemente el nihilismo en Así habló Zaratustra, atribuyendo su surgimiento a la disminución de las convicciones religiosas y metafísicas en un mundo progresivamente secular y científico. Esta era presenció la erosión de los valores tradicionales, dejando un vacío en el corazón de la existencia humana. La proclamación de Nietzsche, Dios ha muerto, simboliza el declive de estos valores, dejando a individuos y sociedades lidiando con la ausencia de un sentido intrínseco y propósito. En consecuencia, Nietzsche abogó por el nihilismo activo, donde los individuos abrazan este vacío como una oportunidad para crear sus propios valores, ofreciendo una perspectiva única sobre la evolución de la experiencia humana. El nihilismo de Nietzsche. La exploración del nihilismo por parte de Nietzsche es compleja y multifacética. Él creía que el colapso de los valores religiosos y morales tradicionales dejaba un vacío, al que se refería como la voluntad de poder. En este contexto, la voluntad de poder representa la fuerza fundamental de la humanidad para afirmarse a sí misma, crear valores y superar desafíos. Nietzsche veía el nihilismo como una consecuencia de que esta voluntad de poder se volviera hacia adentro de sí misma cuando los valores tradicionales perdían su influencia. Una de las afirmaciones más famosas de Nietzsche, Dios ha muerto, encapsula su diagnóstico del nihilismo. Él quería decir que la creencia tradicional en la existencia de Dios y el marco moral asociado con ella se habían erosionado, dejando un vacío en la vida de individuos y sociedades. Nietzsche criticaba profundamente lo que llamaba nihilismo pasivo, que es un estado de resignación, desesperación y pensamiento nihilista que surge cuando los individuos no pueden crear nuevos valores para reemplazar los antiguos. Según Nietzsche, el nihilismo activo implica abrazar la ausencia de un sentido intrínseco y valor como una oportunidad para crear sus propios valores e interpretaciones de la vida. En este sentido, Nietzsche veía el nihilismo como un desafío y una oportunidad para que los individuos afirmen su voluntad creativa. Nihilismo existencialista. Los filósofos existencialistas también abordaron el nihilismo, aunque desde ángulos diferentes. El existencialismo, como movimiento filosófico, se preocupa profundamente por la experiencia humana de la existencia y la búsqueda de significado en un universo aparentemente indiferente. Pensadores existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus lidiaron con la absurdidad de la vida, un concepto estrechamente relacionado con el nihilismo. El existencialismo de Sartre, por ejemplo, postula que la existencia precede a la esencia, lo que significa que no hay un propósito o significado predefinido en la vida humana. Los individuos están condenados a ser libres y deben crear sus propios valores y propósito en un mundo carente de un significado intrínseco. Esta perspectiva existencialista comparte terreno común con el nihilismo en su rechazo de fuentes externas preexistentes de significado. La exploración del nihilismo de Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, en sus novelas como Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov, examinó las consecuencias del pensamiento nihilista en la psique humana y la sociedad. Retrató personajes nihilistas que estaban desligados de las restricciones morales tradicionales y guiados por sus deseos e intelecto.
Una de las críticas clave que Dostoyevski lanzó contra el nihilismo fue su potencial para llevar al caos moral y social. Sus personajes, como Raskolnikov en Crimen y Castigo, luchan con la idea de que si la vida carece de un significado y valores intrínsecos, entonces los individuos pueden justificar cualquier acción, incluso el asesinato, basándose en sus deseos y metas personales. Las obras de Dostoyevski sirven como relatos de advertencia, advirtiendo sobre el potencial destructivo del nihilismo sin restricciones. Críticas al nihilismo. A pesar de su atracción filosófica, el nihilismo ha enfrentado numerosas críticas a lo largo de los años. Los críticos argumentan que el rechazo del nihilismo de un significado y valores intrínsecos conduce a una perspectiva sombría y potencialmente peligrosa. Algunas de las críticas prominentes incluyen, 1. Preocupaciones morales y éticas. Los críticos sostienen que el nihilismo socava los cimientos de los principios morales y éticos. Si nada tiene un valor intrínseco, entonces conceptos como el bien y el mal se vuelven arbitrarios, lo que dificulta justificar juicios morales y normas sociales. 2. Desesperación existencial. El énfasis del nihilismo en la ausencia de significado y propósito puede llevar a la desesperación existencial y al pensamiento nihilista, lo que puede tener consecuencias psicológicas y sociales negativas. 3. Caos social. La creencia de que los individuos pueden justificar cualquier acción basada en sus deseos, en ausencia de valores intrínsecos, puede llevar al caos social y al relativismo moral. 4. Sobreénfasis en el individualismo. El enfoque del nihilismo en la creatividad individual y la voluntad de poder puede fomentar el egoísmo y el desprecio por el bienestar de los demás y de la sociedad en su conjunto. Relevancia contemporánea. En el mundo contemporáneo, el nihilismo sigue siendo un tema de discurso filosófico y cultural. La influencia del posmodernismo, que cuestiona las nociones tradicionales de verdad y significado, ha resonado con temas nihilistas. Además, los avances rápidos en la ciencia y la tecnología han desafiado las creencias religiosas y metafísicas establecidas, creando un terreno fértil para el pensamiento nihilista. El existencialismo y la exploración del nihilismo sobre la condición humana siguen siendo relevantes a medida que las personas luchan con preguntas sobre identidad, propósito y significado en un mundo marcado por cambios rápidos e incertidumbre. El énfasis existencialista en la responsabilidad individual para crear significado se alinea con las discusiones contemporáneas sobre la realización personal y la autorrealización. El nihilismo sigue siendo una perspectiva filosófica provocadora y compleja que desafía nuestra comprensión convencional del significado y valor inherente de la vida. Sus raíces históricas en las obras de Nietzsche y Dostoyevski, así como sus conexiones con el existencialismo, ofrecen profundos conocimientos sobre la condición humana y la búsqueda de propósito en un universo indiferente. Aunque el nihilismo ha enfrentado críticas por sus posibles implicaciones morales y sociales, sigue despertando la curiosidad intelectual y dando forma a las discusiones contemporáneas sobre significado, ética y existencia. En última instancia, ya sea que uno abrace o rechace el nihilismo, es innegablemente una perspectiva que nos anima a confrontar las preguntas fundamentales de la existencia humana.